En primer lugar, vamos a ver la definición de traducción jurídica. Además de la definición que está en esta diapositiva, en mis propias palabras puedo decir que la traducción jurídica es la transcripción de un idioma a otro de documentos de carácter jurídico y que es uno de los ámbitos más complejos para traducir en la traducción. Bueno, los textos jurídicos también suelen ser reconocidos como textos especializados y son aquellos que se encuentran redactados principalmente por personas que se apegan a las normas jurídicas, además de que tienen relación directa con las normas del país. Cada uno de estos textos debe ser redactado estrictamente por profesionales utilizando un lenguaje apto o bien, en otras palabras, con tecnicismos jurídicos. Estos textos surgen cuando se crea y se aplica el derecho, sin embargo, también cuando se difunde o se investiga. Vamos a pasar ahora hacia las características generales, empezando primero con el objetivo. Lo que hace un traductor antes de traducir, como ya todos sabemos, es primero hacerse las preguntas de quién es la audiencia, cuál es el propósito de la traducción, cuánta libertad tengo a la hora de traducir. Pues en este campo en específico, el traductor no tiene que hacerse tanto esas preguntas porque la mayoría de las veces eh, la finalidad que tiene el texto original es la finalidad que tiene el texto meta que va a producir el traductor. Bueno, porque al final del día estos son canales de comunicación entre ya sea el Congreso y los ciudadanos o los ciudadanos y alguna administración pública o viceversa. Y lo que se quiere mantener veraz e intacta es toda esta información que no se tergiverse. Ahora veremos un poco sobre la estructura de estos textos jurídicos y como cualquier género tiene sus propias convenciones y reglas que sigue. Como sabemos, el ámbito jurídico no se presta a libertades o idiosincrasias, siempre es algo muy rígido, muy formal, que esto es resultado de tradiciones a lo largo del tiempo y obviamente de la academia. Además, como podemos observar en la diapositiva, vemos que algunos géneros o algunos textos jurídicos ya están legislados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que su estructura no va a cambiar solo porque que una persona, un abogado o un traductor lo haya hecho de manera diferente. En esos casos, su validez sí está condicionada en base a cómo se presenta el texto y su estructura. Bueno, pues los textos jurídicos tienen un orden lógico. Obviamente en cada texto va a estar la ciudad, la persona, quiénes son los involucrados, a quién va dirigido, la fecha, todas las cosas ya están estandarizadas, ya tienen un formato específico que se tiene que seguir y si alguno de esta información no está ah, presente, entonces puede que haya problemas. Ahora, desviándonos un poco de tema hacia unas autoras que se ven que son muy destacadas en este campo, Monzó y Borja, que cada quien hizo un uso y hizo ensayos diferentes con un corpus, que es el GENT, Gent. Ambas autoras eh, recalcan la importancia del uso de corpora como método de aprendizaje para los traductores jurídicos. Básicamente lo que decían era que a base de los géneros y tipo de textos jurídicos uno puede comparar cómo cambian estos formatos. Uno como traductor no puede simplemente guiarse por la cultura jurídica de un cierto país. También tiene que ver
si eso se traslada de la misma manera o si va a tener que cambiar formatos o estructuras que sean diferentes. Más características de estos textos son como el arcaísmo y el conservadurismo del léxico. Muchas veces también hacen latinismos, que es básicamente utilizar palabras de latín. En muchas partes tienen frases de sintaxis ya que se repiten mucho. Por ejemplo, yo, el notario, doy fe, ante mí, todos esos tipos de frases que se utilizan muchas veces en un mismo texto. También hay el uso de protocolarios para autoridades y verbos en el indicativo, que básicamente como exponen o solicitan, y gerundios, de estas palabras que terminen en ando, como resultando. También hay que mencionar que en todos los ensayos que leemos puedes decir que estos textos son precisos y son claros y tratan de acercarse lo más posible a un lenguaje muy literal. Hay que decirse que es muy difícil para los ciudadanos comunes que no tienen un acercamiento hacia el derecho. Es muy difícil leer este tipo de textos sin confundirse, puesto que los párrafos son muy largos y muchas veces no cuentan con muchos puntos o utilizan el uso excesivo de comas. También hacen referencia a artículos de la Constitución o incluso a casos previos. Aparte de informar de una manera muy formal, con un registro muy elevado, estos textos tienden a querer convencer a alguien de algo, que actúen de una manera y, por ejemplo, puede ser, están tratando de convencer de que las pruebas que tienen son suficientes para que el juez les dé la sentencia, una sentencia favorable. Entonces, por eso podemos decir que tiene funciones apelativas o conativas. Ahora podemos ver cuál es la información que presentan. En número 1 tenemos a la introducción, seguido por la exposición clara y ordenada de los hechos o motivos del escrito. El tercero son los fundamentos jurídicos o leyes en las que se basa el escrito. Y la cuarta es la petición final. Bueno, ahorita vamos a ver en esta diapositiva una lista de tipos de textos jurídicos y tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos textos son diferentes dependiendo de la rama jurídica en la que se utilicen, el propósito con la que se utilizan. Por ejemplo, no es lo mismo un texto mercantil, civil, penal o administrativo. De eso dependen los tecnicismos y el lenguaje que se va a utilizar dependiendo de la rama de derecho en la que se esté navegando. Por ejemplo, una demanda puede ser diferente si es administrativa o civil. Puede que el formato de estas dos sea parecido, sigan la misma estructura, pero obviamente el contenido y los tecnicismos y, por ejemplo, los artículos que se saquen de la Constitución para probar un argumento van a ser diferentes. En esta diapositiva podemos ver una demanda civil o entre particulares. Arriba dice a quién va dirigido, al juez de lo familiar en turno. Vemos el nombre de la persona, aquí toda su información, también quién lo representa o el abogado. Acá abajo, en el segundo párrafo, vemos a quién está demandando, que en este ejemplo es su esposa, y más abajo donde dice prestaciones, básicamente le está haciendo la petición.
y esto es disolución del vínculo matrimonial o, en otras palabras, un divorcio. Aquí podemos ver un amparo. Un amparo es una ruta, es un recurso que se tiene cuando no estás de acuerdo con una sentencia que te hayan puesto, una resolución o cómo actuaron en tu caso. Digamos que el juez no, no hizo válidas unas pruebas, tú puedes poner ahí, pues quiero que se haga que se revise mi caso una vez más. Aquí podemos ver el quejoso es básicamente quién está insatisfecho, la persona, y a quién va dirigido, juez distrito en turno. Aquí podemos ver la información del abogado que lo está representando, su cédula. Y pues abajo dice en contra de los actos de las autoridades responsables. Entonces este amparo podemos ver que también habla mucho sobre el derecho que está ejerciendo, el derecho a tener esta segunda revisión en tu caso. Por último, podemos ver esta cédula de notificación. Aquí vemos a quién va dirigido su domicilio para que le pueda llegar a su recinto y podemos ver que en este caso se le está demandando. Entonces, obviamente, si alguien demanda a alguien, la persona se le tiene que hacer saber. Por esto son las notificaciones y le dicen en cuánto tiempo tiene que responder, qué es lo que tiene que hacer, dónde se tiene que presentar. Abajo podemos ver también la fecha y el lugar del que se está expidiendo y la persona que tiene un cargo que está validando este texto jurídico. Existen distintas clasificaciones para estos tipos de textos, sin embargo, Borja Albi propone la siguiente clasificación, que es la de documentos de aplicación del derecho, que pueden ser contratos, escrituras o testamentos, textos normativos, que pueden ser leyes o decretos, entre otros, textos doctrinales, que principalmente son libros de textos judiciales, que son sentencias, de jurisprudencia, que son sentencias recogidas, diccionarios jurídicos, que se refiere a diccionarios legales, y textos divulgativos, que pueden llegar a ser revistas jurídicas, entre otros que se encarguen de emitir información acerca de los textos jurídicos. Entre las características específicas es importante destacar que al ser un tipo de discurso forzosamente cuenta con un emisor y un destinatario. El traductor más que nada funge como un intermedio en este caso. El emisor es principalmente una autoridad, sin embargo existen excepciones en las cuales puede ser el ciudadano. Sacervic clasifica a los destinatarios en dos tipos, individuales y colectivos. Los individuales, por ejemplo, son cuando se trata de un contrato o algún testamento o alguna demanda directa a la persona, y los colectivos es cuando un grupo en específico se reúne y expone su afectación. Es importante también mencionar que entre los destinatarios también se encuentran especialistas. La función principal de este tipo de discurso es buscar que las dos partes de la disputa tengan en consideración a las propuestas del hablante, así como también el juez las escuche y tome en cuenta para la futura sentencia. Así como también la función principal de este tipo de discurso es buscar que las dos partes de la disputa tengan en consideración a las propuestas del hablante. Como es bien sabido, las jergas son un grupo de palabras o expresiones utilizadas por grupos en específico. Y esto también es una característica bastante representativa de los textos jurídicos, ya que este tipo de discurso especializado se encuentra repleto de arcaísmos, palabras redundantes y también falsos cognados, entre otro tipo de jergas. Otro dato muy importante acerca de esto es que en su reexpresión en otro idioma debe mantenerse completa literalidad. Esto lo expone Didier. Sin embargo, Obenhaus se va más por la idea de que se requiere muchísima precisión y que esto no es comparable con la literalidad, suelen ser como muy confundidos.
Sin embargo, de tomar esta técnica, el texto podría llegar a no tener sentido y es muy importante específicamente en estos textos que todo sea bastante comprensible y bastante detallado. No literal, pero detallado. Así como las pasadas características específicas, el tono es otra cosa es otra característica, no cosa, que distingue a los textos jurídicos, ya que siempre debe existir una formalidad y una severidad en todo momento para que así no haya complicaciones o bien confusiones y que se tome en cuenta como el nivel de importancia que tiene el texto y lo que éste quiere expresar. Hola, mi nombre es Melissa Joya y el día de hoy voy a brindar información acerca de las técnicas de traducción en los textos jurídicos. Previamente, pues como traductor se tiene que saber, tiene que definir qué son las técnicas de traducción y de acuerdo con Hurtado Albir menciona que se utilizan para identificar la equivalencia traductora a microunidades textuales y que también estas técnicas se pueden catalogar como un soporte, una ayuda hacia el texto original, ya que contienen múltiples funciones como según el tipo de texto, la modalidad de traducción, el propósito de esta y pues el método elegido. Algunas técnicas que se proponen para los textos jurídicos son la traducción léxica, equivalencia funcional, glosa o traducción perifrástica y el préstamo, que este último se encuentra en la siguiente diapositiva. Primeramente hay que recalcar que la técnica de calco se reserva a traducciones que son calificadas como inadecuadas, ya que indican un exceso de literalidad. Ahora sí. La traducción léxica, pues es aquella que convierte el término de partida en una traducción en lengua de llegada, que todo esto tiene que resultar comprensible hacia la audiencia, ya que utiliza un léxico propio de la cultura meta, aunque algunas veces no sea un término jurídico en dicha meta. Se tiene que procurar utilizar esta técnica en traducir nombres de ciertos tribunales. Ahora, antes de seguir con las demás, un pequeño tip, por así decirlo, para llegar a determinar qué tipo de técnica de traducción es una traducción concreta, pues es necesario llevar a cabo un trabajo de documentación, una investigación, por así decirlo, a profundidad, porque pues esto va más allá de la consulta de diccionarios y pues se adentra al conocimiento temático. Ahora sí. La equivalencia funcional, pues esta consiste en utilizar como técnica de traducción un término jurídico propio de la cultura meta que cumpla con la misma función que el de la cultura original. También hay que recalcar que en algunos ámbitos jurídicos esta técnica resulta la más extendida y una de sus características es que puede llegar a crearse mediante la combinación de varios términos y no requiere en sí una correspondencia formal con un único término. Ahora, la glosa o la traducción perifrástica se puede denominar glosa ya que puede ser corta o puede ser larga, en sí no tiene una extensión limitada, ya que pues es la técnica de traducción que utiliza una explicación del concepto jurídico, es decir, que también puede llegar a combinarse con la traducción descriptiva. Ahora, la última técnica que se recomienda para los textos jurídicos es préstamo, que pues en sí el uso de esta técnica se integra una palabra o una expresión de otra lengua y cabe recalcar que en el ámbito jurídico es muy común que utilicen el préstamo puro. Además, se utiliza en una primera fase del trasplante de una figura jurídica determinada y con el paso del tiempo se llega a su naturalización o incorporación mediante otra técnica. Aquí, ahora, por otra parte, pues es de suma importancia entender y obtener un gran conocimiento acerca de la rama traducir. Es un papel esencial hacia el traductor. Y, por ejemplo, aquí en la presentación se muestran algunos ejemplos de la terminología que se utilizan en los textos jurídicos.
pero estaré dando información acerca de estos. El primero, que es derogar, es suprimir la vigencia o revocación de alguno de los preceptos de la ley, código o reglamento. Y aquí también muestro un ejemplo. La segunda es inexequible, que es la inaplicabilidad de una norma por haber sido declarada contraria hacia la Constitución por la Corte Nacional. La tercera, que es modificada, se refiere pues en sí a la modificación hacia la ley original y no solo a las modificatorias hacia la norma actualizada. Para identificar dicha acción se comienza a regir a partir de la fecha posterior al comunicado, y para identificar la modificación usualmente van abajo de la norma de la ley original. El siguiente término consiste en abrogar, que es la anulación o supresión total de la vigencia y de la obligatoriedad de una ley. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones y soluciones emitidas por las autoridades con función judicial sobre un derecho. Eso quiere decir que es el proceso por el cual tiene que pasar el caso ante estos hacia estas autoridades para que se den sí como la solución de la sentencia, por así decirlo. La causación es el recurso que tiene como fin la anulación total de una sentencia, ya que contiene una aplicación incorrecta de las leyes. Y por último, la inhibida es un acto jurídico en donde el funcionario judicial, por índole legal o ético, se aparta del conocimiento en el proceso. Bueno, empezando con los consejos y recomendaciones para su traducción y documentación de la traducción jurídica. En primera parte, si no una de las más importantes o la más importante es tener conocimiento de la terminología. Ok, la terminología en este tipo de traducciones es de suma relevancia porque nosotros debemos de tener un contexto de qué leyes rigen en cada país, cuál va a ser los tipos de leyes que vamos a traducir a qué país, porque puede que estas leyes no sean las mismas. Y por eso ocupamos de equivalencias exactas de términos. ¿Dónde podemos encontrar esas equivalencias, esta terminología? Bueno, pues existen diversos bancos terminológicos de consulta mayoritariamente gratuita. Sin embargo, sí hay unas que son de pago. En el siguiente paso está la precisión. No debemos de omitir información, ya que la traducción jurídica suele apegarse más a la traducción literal. Entonces, el omitir algunas cosas debe de ser muy necesaria, o si no, dejarlo como tal, no omitir detalles, sobre todo. En el siguiente tenemos la coherencia. Aunque sea un trabajo un poquito literal, no debemos de dejar incoherencias. Se tiene que entender, no debe de haber errores, y lo que se quiera transmitir se debe de pasar de manera exacta. La cuarta recomendación es sobre el diseño. Debemos de adaptar el formato dependiendo de qué documento se trata. Debemos de adaptarlo. En el quinto lugar, creo que este es uno de los más importantes, que si bien la terminología, nuestras equivalencias o nuestra búsqueda no es tan eficaz, podemos recurrir a un profesional. Si bien el traductor debe de tener ya conocimientos previos de esta materia, que es la legal, la jurisdicción, pues no somos profesionales, somos traductores, no somos abogados, no somos contratistas o que tengan que ver con estos rubros. Entonces, qué mejor que consultar con una persona que sí está especializada en ese tema
y que pues conoce todas sus áreas y esquinas. Y esto también, esta persona actuaría también como nuestro banco terminológico para aclarar nuestras dudas o consultas. Ok, ahora entraremos a la parte 2 de consejos y recomendaciones para la traducción y documentación. Bueno, el siguiente punto es la cultura y contexto sobre las leyes de cada país. Como lo dije antes, las leyes no son las mismas, las estipulaciones no son las mismas, entonces debemos de adaptar el documento para que sea de igual validez. El siguiente es la confidencialidad y privacidad. Nosotros, al ser traductores, trabajamos de primera mano con estos documentos y la ética profesional del traductor es no decir más allá de lo debido, ya que si se llega a filtrar algo por nuestra parte nos podemos meter en problemas muy serios legales. Y otro consejo más que recomendación es que cada vez que vayamos a traducir tengamos en cuenta si ese documento va a tener que ser legalizado o certificado, porque aunque hagamos una traducción excelente, pero no tenga una revisión por parte de otra institución o el lugar donde se va a llevar a cabo este documento, pues no va a tener validez. Por último, tenemos la última revisión. Después de nosotros también darle una ojeada, de volver a revisar y hacer cambios de formato, de términos, de coherencia o de algún otro cambio de gramática, pues se ocupa la revisión por otro traductor. Porque aunque nosotros revisemos nuestro propio trabajo, no es tan recomendable entregar una traducción de esta importancia sin haber sido revisada por otra persona, porque como lo dije antes, son documentos con los que no podemos tener dudas o errores. Y ya una vez que esta sea revisada, sea aprobada y en su caso legalizada o certificada, pues es el momento de hacer entrega de este trabajo. Ahora en esta sección voy a brindar información acerca de algunos problemas o dificultades para la traducción de los textos jurídicos. La primera es la falta de conocimiento del contexto legal o de la terminología. Y pues se sabe que si no se obtiene como un buen conocimiento puede llegar a generar errores de traducción del documento origen al documento meta. Y una solución para esto es expandir su vocabulario ante presentar cursos acerca de la rama traducir, que pues en este caso es derecho, aconsejarse por traductores ya especializados en este ámbito. Y como dije previamente, pues el investigar o leer libros acerca del sector a traducir es y aporta muchísimo conocimiento y puede ayudar al traductor a poder identificar los falsos cognados que se pueden llegar a presentar para no cometer errores de la lengua origen a la meta. Una dificultad se podía definir como no escribir como lo hace un jurista. La solución podría ser, pero primero se tiene que tener en cuenta que la única diferencia ante los juristas es el conocimiento sobre su idioma. Su idioma quiere decir, pues, derecho. Una vez comprendiendo como esto, la facilidad de los puntos importantes sobre esta rama, pues uno como traductor se da la tarea de practicar traducciones jurídicas en base a su conocimiento previo en el sector de derecho. Y pues, o sea, puede llegar a cambiar su perspectiva. La cuestión es ser constante y adentrarse como mucho en este ámbito y siempre buscar ayuda ante traductores profesionales, pues que ya han pasado como por esa etapa.
Ahora, el tercer punto es la carencia de recursos. En este punto me refiero a la falta de no tener como el conocimiento hacia dónde dirigirse para aprender más. Una solución podría ser diccionarios en este ámbito que sean constantemente actualizados de manera virtual, como en físico, en papel. Y a su vez se puede presentar en foros especializados en el ámbito para así de esta manera se puedan resolver las dudas que pueda llegar a tener el traductor en el proceso de pues, traducir. La última es el no tener tiempo para estudiar derecho. La verdad, actualmente hay diversas maneras de obtener información y adquirir conocimiento. Existen cursos tanto presenciales como virtuales en los cuales pueden durar un lapso corto de tiempo o pueden ser largos, dependiendo como de en qué posición se encuentra el traductor. Y estos conllevan la suficiente metodología para obtener el conocimiento acerca de esta rama. Algunos pueden llegar a ser gratis, otros pueden llegar a ser, o sea, que tienes que pagar, pero comúnmente la mayoría son gratis y aportan como muy buenos temas y en diferentes idiomas. Bueno, en cuanto a la comparación de textos jurídicos en inglés y español, vamos a tomar de ejemplo dos extractos del capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. La razón es por la practicidad de poder citarlos adecuadamente y de incluirlos en la referencia. Como se puede observar en estos extractos, en el primero, por ejemplo, se puede apreciar un orden gramatical muy similar, además de que los términos son equivalentes en su mayoría, pero no se distinguen algunas técnicas en especial que se hayan utilizado, sino que la mayoría del texto parece seguir el calco del texto original, que en este caso es la versión en inglés. Siglas, pero en el resto del extracto, si bien no existe evidencia de traducción literal, sí se sigue un calco más o menos constante a lo largo de este extracto. En cuanto a los estudios de expertos en el área, hay dos que destacan. El primero se trata de una tesis hecha por la doctora María Carmen Falsoy, titulada Aproximación para una metodología didáctica de la traducción jurídica, teoría y práctica. En general, esta tesis, aunque no se concentra en la traducción inglés-español, sí abarca todos los aspectos importantes tanto de la traducción y traductología en sentido amplio, como en el campo de la especialización, en este caso la traducción jurídica, pero siempre llevando un enfoque hacia la enseñanza de la misma. Y el segundo, otro estudio importante, es el que se le atribuye a Gisela Policastro Ponce, que se titula El derecho comparado y la terminología jurídica en traducción. Este es interesante puesto que hay un símil en cuanto a la descripción del derecho comparado que realiza esta autora cuando se le relaciona a la rama de la lingüística contrastiva, que como su nombre lo dice, expone los puntos en común que comparten, en este caso, las lenguas. Y en el estudio del derecho comparado, en combinación con esta, permite un mejor entendimiento y dominio de la traducción jurídica, lo cual hace posible al traductor no solo la identificación de posibles errores, sino que en cuanto a la función principal, es más fácil encontrar soluciones entre los diferentes sistemas jurídicos en el mundo. Asimismo, algo interesante que contiene este estudio es un formato que muestra un término en específico y posteriormente se encarga de desglosar todas sus cualidades, tanto el campo al que pertenece, su categoría gramatical, sus acepciones, equivalencias e incluso las
colocaciones más comunes en las que este término suele encontrarse. Por último, veremos nuestra conclusión grupal. Como se recalcó durante la presentación, la traducción jurídica es una especialidad que se requiere de precisión. Al ser textos que están en contacto directo con las leyes, requieren que se mantengan con la importancia con la cual son emitidos. Por ello, es fundamental conocer los distintos elementos que conforman a este tipo de textos para poder llegar a comprenderlos y reexpresarlos de la manera más óptima. Para eso, vimos que la contextualización cultural y de leyes es primordial, así como la revisión de detalles, utilizar la terminología adecuada y sobre todo tener un conocimiento previo de la especialidad. De igual manera, es trabajo del traductor buscar cursos o métodos para actualizar su conocimiento constantemente y de esa manera entregar una traducción profesional. Finalmente, no se puede ignorar el carácter técnico que esta especialización posee, por lo que es necesario el uso de herramientas digitales que faciliten el manejo de estos textos. Muchas gracias, eso ha sido todo por nuestra parte. Las siguientes diapositivas serán nuestras referencias.